de juicio. Ha habido siempre muchos días de juicio. De hecho, hay algo en la Biblia que uno distingue claramente que llaman las dispensaciones. Las dispensaciones es el trato que ha tenido Dios con el hombre a través de los tiempos. Entonces, uno que usted ve, por ejemplo, ahí la primera dispensación es la de la caída del hombre. Entonces, siempre toda dispensación empieza con lo que mejor da Dios y termina con un juicio de Dios hacia el hombre, porque el hombre la embarra. La primera dispensación se llama eso, hasta la caída del hombre. Entonces, ¿Dios qué dio? El Edén, el huerto, lo mejor de él. ¿Quién la embarró? El hombre, Adán y Eva. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Los expulsó del huerto. Ah, ese fue el juicio de Dios. Listo. Después empieza la otra dispensación. Entonces, ¿Dios qué dice? Bueno, les vuelvo a dar todo ahí para que se multipliquen y toda la tierra y todo. Y todo se las dio. A ver si la gente cambiaba, y no, la gente se volvió más violenta y corrupta, no quiso cambiar. Entonces viene el juicio de Dios. ¿Cuál fue el juicio de Dios? El arca. Entonces viene el arca de Noé y les dijo: los que se arrepientan y eso suban al arca, y nadie quiso arrepentirse. ¡Ah, eso, que déjeme! Ah, bueno, ¿cuál fue el juicio? El diluvio. Y así hay 7, mejor dicho. Hay 7 dispensaciones. Siempre empieza con lo mejor de Dios, y como el hombre la embarra, termina con el juicio de Dios. Siempre empieza así. Aquí, por ejemplo, en esta dispensación, estamos en la de la gracia, en la sexta. Hay 7 dispensaciones. La de la gracia. ¿Con qué comienza? Con la cruz allá en el Calvario. Dios dio lo mejor de él. ¿A quién? A su propio hijo. Y lo puso en una cruz para que el mundo entero fuera salvo. Igualito que hizo en las otras dispensaciones. Dio lo mejor de él. Mire, ahora les mando a mi hijo para que él sea el que muera por ustedes. Y dio lo mejor. ¿Y qué hace el hombre? La embarra. Hay otros que sí le creemos y queremos ser su iglesia. Y va a venir el día del juicio de esta dispensación. Todavía no ha llegado, de esta sexta. Hace falta ese juicio. Dios ya dio lo mejor, al igual que falta el juicio. Y ese juicio va a llegar cuando Jesús venga y pise tierra por segunda vez. Su segunda venida. Ahí va a venir juicio. En esta sexta dispensación. Entonces empieza con lo mejor de Dios y termina con el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre la embarra. Y después va a venir la última dispensación, que es la del milenio. ¿Qué nos da él? Vuelve y nos coloca en el estado del huerto, del Edén, de lo que él planeó originalmente. ¿Y con qué va a terminar? Con un juicio. ¿Cuál? El del trono blanco. Allá, el del puro final, el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Y sabemos inclusive cómo empieza la séptima dispensación, la última, y cómo va a terminar. Estamos en la sexta. Y aquí habla del juicio de la sexta, de la última dispensación, que es cuando el Señor toque tierra. Apenas toque tierra se produce el Armagedón, pero viene el juicio de Jesucristo a las naciones, al anticristo, al falso profeta, a todos los que se dejaron marcar. Ese es el juicio que va a venir, y de ese habla Isaías. Póngale atención. Que usted ya entendió, día de juicio, el de la sexta dispensación, cuando el Señor toque tierra, segunda venida, y dice, mire cómo dice Isaías 2, voy a estar en Nueva Traducción Viviente, verso 12, pues el Señor de los ejércitos, usted sabe quién es, Jesús, Señor de los ejércitos celestiales, tiene asignado un día de juicio, ¿sí o no? Ah, bueno, en su segunda venida. Él castigará ahí en esa segunda venida al orgulloso y al poderoso. ¿A quién? Al orgulloso y al poderoso. Y habla de la bestia y habla del falso profeta y de todos los que lo siguen. Y derribará todo lo que esté enaltecido, todo lo que se llene de orgullo, de sobradez, de ¡ay, es que yo! Eso. Cortará los altos cedros del Líbano y todos los poderosos robles de Basán, todo eso que se da allá en Jerusalén. Aplanará las altas montañas. Eso es lo del Armagedón. Va a ser tan fuerte como un terremoto nunca antes visto. Y todas las colinas elevadas las va a aplanar. Derribará cada torre alta y cada muro fortificado, porque la bestia va a ser allá como hizo Balsasar, allá en Daniel. Se manda a erguir una estatua ni la bacha y ¡ay, adórenme! Allá el anticristo. Y mire, cada torre alta y cada muro fortificado.
Destruirá todos los grandes barcos mercantes y todas las naves magníficas, todo el poderío que va a tener eso allá. Realmente aquí significa todo el comercio, todo lo que él manipula allá. El orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada. Solo el Señor en esa segunda venida, solo Él y nadie más que Él, se llama Jesucristo nuestro Señor, será enaltecido en aquel día de juicio, porque eso que va a pasar es día de juicio en esa segunda venida, cuando Él toque tierra, y estamos cerquita, estamos a unos años de eso, a unos años. Verso 18. En ese momento de juicio, cuando Él toque tierra, los ídolos desaparecerán por completo. Cuando el Señor se levante para sacudir la tierra, Armagedón, sus enemigos se escabullirán en hoyos en el suelo. Híjole, ¡ay! En cuevas, en las rocas se esconderán el terror del Señor. ¡Ay, vaya, métase allá en las cuevas de Jalmont! ¡Ay! Y de la gloria de su majestad. ¡Ay, no llegó el Rey de Reyes! En aquel día de juicio abandonarán los ídolos de oro. Y usted sabe quién tiene ídolos de oro, ¿no? Y los ídolos de plata que se hicieron para rendirles juntos. Los mismos hombres crearon ídolos de plata, ídolos de oro, y ellos mismos lo hicieron para rendirles disque culto a esas imágenes. Abandonarán sus dioses y los dejarán a los roedores y a los murciélagos. ¡Ay! Todo eso quedó para que lo coman los ratones. Ahora sí, como dice, salió literal. Sí, señor, todo eso es para que lo coman los ratones y los murciélagos. Mientras ellos se escabullen en cuevas y se esconden los acantilados entre los peñascos, tratarán de escapar del terror del Señor, de ese día de juicio y de la gloria de su majestad, cuando Él se levante para sacudir la tierra en ese Armagedón. Y mire cómo nos da el consejo Dios, a usted y a mí. No se le ocurra poner su confianza en los simples humanos. Usted no confíe en los humanos, porque son eso, simples, humanos. Son tan frágiles como el aliento. Haga su aliento, sople ahí. Bueno, a ver si le huele rico. No, no, que son así de frágiles, no dura nada. Ay, como el aliento. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tienen? A ver, ¿qué valor tiene el aliento hoy cuando usted sopla? Ninguno, ¿sí o no? Pues así son los humanos. No deposite usted su confianza en ellos. Y ese es el día de juicio que nos espera, cuando Él toque tierra por segunda vez, la segunda venida. Y aquí está hablando de la segunda venida, impresionante. Y hasta ahora estamos en Isaías 2. Cuando toca tierra, exactamente. El último día del 7º año de la gran tribulación, viene y toca tierra. Y pasa todo esto. Oh, esto es muy pasado. Ahora, lo que vamos a ver del lado izquierdo es lo que le sucedía a la nación de Israel en esta época de Isaías. ¿Se acuerdan que Usías había tenido un reinado muy próspero, habían hecho mucha plata? Y entonces, ay, eso, dele a Dios, ahí mande ese becerro, pero tenían una actitud hacia Dios toda ahí como que, ay, como sobrado, ¿se acuerdan, no? Ahora lo que vamos a ver del lado izquierdo le está hablando a la nación de Israel en esos días de Isaías. Esto que acabamos de ver es lo que nos va a pasar, le va a pasar a la tierra en la segunda venida. Y nosotros veremos dice que con su ejército celestial, ese ejército celestial, aquí de versículo 12 en la iglesia, viene y toca Jesús la tierra y enseguida vienemos nosotros también montados en caballos detrás de Él. Apenas Él toca tierra, enseguida nosotros también, con su iglesia. Por eso antes hemos ido al rapto, al arrebatamiento. Y ahora lo que vamos a ver es lo que le sucedió al pueblo de Israel en época de Isaías. Ya en esa época de él. ¿Listo? Para que usted no se me vaya a confundir. Por eso lo hice a propósito. Ahora sí vamos a ver los primeros versículos. Allí del 5 en adelante. Y dice, a esa nación en tiempos de Isaías, después del reinado de Usías, que fue muy próspero, a ellos les dijo en esa época, vengan descendientes de Jacob, confiemos a la luz del Señor, pues el Señor ha rechazado a su pueblo. Híjole. Papito Dios, a los descendientes de Jacob, porque han llenado la tierra con prácticas
del oriente. Uy, sí, la meditación, el yoga, ya lo del oriente. Uy, los de los talibanes, lo de los hindúes, lo del gordito que le soban la barriga, a todos ellos, sí, práctica, y con hechiceros. Así, igual que lo que hacen los filisteos. Han formado alianzas con paganos. Venga, sí, hagámosle, hermano, ahí. Hagamos negocios con él. Eso no importa si es hijo de Dios o no. Hagámosle aquí alianzas con los paganos, no importa. Y les dice ahí, Israel está lleno de plata y de oro. Sí, tienen mucha plata. ¿Para qué? Plática sí tienen. Económicamente prosperaron mucho. Sus tesoros no tienen fin. O sea, y sí han hecho plata. Los tesoros no tienen fin. Su tierra está llena de caballos de guerra y tampoco tienen fin sus carros de guerra. La tierra está llena de ídolos. El pueblo rinde culto a cualquier cosa que hizo con sus propias manos. Uy, Dios mío. Cuénteme a usted quién hace los crucifijos, quién pone 2 palos de madera y le pone una figura humana ahí. No me va a decir que eso lo hace Dios. O las figuras de yeso o de hierro. Ahí dice. La tierra está llena de ídolos. El pueblo le rinde culto a cosas que hizo con sus propias manos. Y el Señor esa cosa, mire. Por eso ahora serán humillados y todos serán rebajados. No los perdones. Le está diciendo aquí Isaías, pidiéndole este favor a Dios. Y por eso es que van a ser humillados y van a ser rebajados. No los perdones. Escabúllanse en cuevas en medio de las rocas. En el polvo, escóndanse del terror del Señor y de la gloria de su majestad. El orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Lo mismo que dice ahí el 17 a su derecha. Solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio. El 17 habla del juicio del Armagedón, mientras que el 11 hablaba del juicio cuando se llevaron a este pueblo exiliado arriba, a la Babilonia, esa que el rey de Babilonia era Nabucodonosor. Ahí les está hablando. Allá ustedes van a tener su juicio. Mientras que el 17 está hablando de la segunda venida del Señor. El del lado izquierdo es para el pueblo de Israel. El del lado derecho, lo que está ahí de en café y verde, es para la segunda venida del Señor, para los que se queden aquí. Dice, no, esto es muy pasado. Que conste que el Señor, eso, a esto de lo que está en negro del lado izquierdo, se los dijo 130 años antes de que pasara. Mire, va a pasar todo esto y voy a hacer juicio sobre usted, nación de Israel. Y déjeme. Que conste que voy a hacer juicio. Cambien eso. No. No quiero y no quiero y no quiero. Eso se le llama orgullo. Y yo lo hago a mi manera y lo hago. Entonces el Señor dice, quiero decirles que hay siempre día de juicio. Y el juicio lo establezco yo, porque el juez soy yo, no ustedes. Y uno sabe que el juez es él, no yo. Y el que juzga es él, y que sí hay días de juicio. Y los ha habido a través de todo el trato que Dios ha tenido con el hombre. ¿Cómo llaman? Dispensaciones. El trato de Dios con el hombre a través de los tiempos. Eso llaman dispensación. Entonces, cada uno empieza dándole Dios lo mejor de él y termina con su juicio, porque nosotros no hacemos caso. Pero los que sí vamos a hacer caso y sabemos que Él es el juez y Él es el que da el juicio y tiene su día, le vamos a decir, Señor, sí lo entendimos, con un fuerte